El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Este programa que dirige, que coordina, ejecuta magistralmente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, y aquí momentáneamente en pantalla Juan Ramón Jiménez. Y amigos, pues estamos entrando en la primavera. Felicidades a todos nosotros que tenemos la dicha de estar pues recibiendo este buen clima que tiene la enorme Ciudad de México, y me imagino que todo el país está ahorita con este buen clima. Pero el clima que hay ahorita en los mercados financieros está algo nebuloso y presagia tormentas peligrosas, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo capitalista realmente, inclusive la misma China, que se sienten afectados por estos movimientos, por esta volatilidad del clima financiero. El día de ayer fue un martes negro en Wall Street. Empezamos a escuchar ruidos en la azotea, cracks, como se dice en la terminología bursátil. Hay ya pequeños cracks, hay pequeñas rajaduras en el techo de Wall Street. El día de ayer, precisamente, el índice de las 200 acciones más populares, más poderosas en Wall Street, el índice Russell, cayó 2.74. Entonces, para que ustedes entiendan este lenguaje de los mercados financieros, cuando se cae abajo de 2.5 ya significa crack, o sea, ruido, que puede generar pánico bursátil, y un pánico bursátil puede llevar a situaciones inesperadas como una verdaderamente depresión, un crash. En fin, no es para menos dejar de ver estos procesos que está teniendo Wall Street. Y el Dow Jones, el índice más popular de todos los tiempos, pues bajó 1.5, pero ese es el índice de las gigantescas, de las megacorporaciones. Entonces, ¿qué significa esto en términos muy para las clases populares, las clases medias de este país que no tienen mucha cultura financiera? Significa ojo, porque puede venir algo inesperado, hay volatilidad en el ambiente, y se debe básicamente, según los primeros reportes que estamos recibiendo, que estamos viendo en los medios masivos, se debe básicamente al problema que está teniendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que sean aprobadas sus políticas, que consideramos la mayor parte equivocadas. México está sufriendo verdaderamente muy duro este enfoque, nuevo enfoque que está teniendo el presidente de los Estados Unidos, un enfoque básicamente contra México. Hay problemas, acabamos de regresar de la frontera norte, hay problemas en la frontera norte, la sociedad está inquieta, las fronteras están inquietas. Entonces, amigos, por eso es que dedicamos este programa a analizar un poco el tema que el juez federal, para que se entienda en Estados Unidos, un juez federal tiene mucho poder en los Estados Unidos, a diferencia de México. Un juez federal puede tumbar a un presidente de los Estados Unidos. El juez federal Mark Wolf está hablando de crimen corporativo. Es un prestigiado juez federal basado en la ciudad de Boston, y él está hablando ya de una corte penal internacional, pero para corporaciones. La Corte Penal Internacional que existe se encuentra en La Haya y es para individuos, pero no hay una Corte Penal Internacional para corporaciones, y él está proponiendo que sea en Costa Rica, que se inicie un Tribunal Penal Internacional sobre estos temas. Entonces vamos a platicarles un poco sobre el tema del llamado crimen corporativo. Este crimen que, como lo ven en pantalla, así se están moviendo los mercados de una manera muy volátil, muy rápida. Hay que entenderlos. Pretendemos en otro programa dedicarnos a analizar
tanto el mercado bursátil como el mercado de mercaderías o de commodities, como se le dice también en el lenguaje financiero, y posteriormente el mercado de divisas, que es otro mercado todavía más peligroso y más volátil, que acá en México nosotros pues vamos a las casas de cambio, a los bancos y compramos dólares a mercado spot, pero no entendemos cómo funcionan a futuros o mucho menos cómo funcionan las opciones. Pretenderemos en futuros programas darles una introducción, una guía básica a estos mercados financieros, porque el mundo se está empezando a complicar. Desde nuestro ángulo de vista, este ha sido por mucho tiempo un analista crítico de los mercados financieros, el que habla aquí, y pues vamos a tratar de entender rápidamente. El tiempo en la televisión corre muy rápido, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa en los mercados financieros. Entonces veamos la primera lámina. La primera lámina tenemos ahí a dos personajes muy visibles en México. Por un lado, la bellísima María Asunción, muy inteligente, verdaderamente una mujer muy inteligente. A14, que se conoce a María Asunción Aramburu Zavala, el apellido es muy largo, pero se le llama A14. Pues A14 es la mujer más rica en este momento en el país. Y el señor pues, Balleres pues, también es uno de los personajes, también el segundo hombre más rico del país. Entonces esto viene porque básicamente el primer elemento del llamado crimen corporativo se basa en la evasión y la elusión de impuestos. Una cosa es evadir, o sea, no pagar totalmente los impuestos, y la otra es eludir, es decir, pagar un porcentaje nada más de lo que se debe de pagar. Entonces, estos dos personajes y todo lo que es el grupo de élite de la clase corporativa en México, pues prácticamente no pagan impuestos, pagan un porcentaje muy bajo de impuestos porque precisamente eluden, no evaden, eluden el pago de impuestos mediante acciones colaterales, es decir, tienen subsidios fiscales, créditos fiscales, se les permite pagar en abonos, en fin, toda una serie de elementos que nos generan ya un crimen corporativo. Recordemos ahora mismo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha mostrado su declaración de impuestos. Se ha filtrado en el internet algo de su declaración de impuestos, pero no los ha puesto a la luz pública, y esto genera una inquietud porque si bien por ley no está obligado a presentar sus declaraciones de impuestos, era ya una tradición que cualquiera que llegase a la presidencia de los Estados Unidos debería demostrar su declaración de impuestos. ¿Y por qué? Pues porque el señor se ha hablado de que es un empresario exitoso. No dudamos que lo sea, pero de hecho ha quebrado en 4 ocasiones sus empresas. Es importante ese tema, es decir, Donald Trump ha sido un personaje muy controvertido, pero él tiene una cauda de quiebras corporativas y eso nos genera un problema de evaluación de sus ganancias, de sus utilidades. Y por el otro lado está metido en una área también muy polémica, que es los casinos. Y nosotros sabemos que desde la época de la Gran Depresión, cuando el gran presidente, el verdadero gran presidente de los Estados Unidos y de todos los tiempos, para mi punto de vista, Franklin Delano Roosevelt, pues prácticamente persiguió a toda la gente como este tipo de corporaciones que no pagaban los impuestos. Entonces, inclusive les puso un impuesto a la riqueza extrema, o wealth tax en inglés, para que todos ellos pagaran el 30% de sus impuestos al Estado, que el Estado de forma inmediata en los tiempos de Roosevelt, pues se dedicó a reconstruir la economía de los Estados Unidos, que había entrado en una crisis fastuosa y rápida. Entonces aquí estos dos personajes, en el caso de A14, de la bellísima Aramburu Zavala, inteligente, insisto, pues ella cuando vendió el Grupo Modelo, pues el Grupo Modelo dejó de pagar $7,000 millones de impuestos. Se les permitió elusiones mediante operaciones en bolsa, y de ahí no pagaron lo que verdaderamente deberían de pagar. Y Balleres pues tiene una cauda enorme también de esto que hemos llamado que el juez, insisto, es el juez Mark Wolf de Boston,
el famoso juez Wolf, el que ha dicho que esto es parte del crimen corporativo, el no pago de impuestos, la evasión y la elusión fiscal. Entonces, con esto, amigos, pues vamos a pasar a la siguiente lámina para que ustedes vean que ellos sí se permiten el lujo de no pagar impuestos y nosotros estamos en el capitalismo total, en el capitalismo donde estamos llenos de franquicias, de empresas que un día nacen, otro día mueren, etcétera. Estamos viendo un gran movimiento en nuestro país, está abierto, y qué bueno que está abierto a los mercados financieros internacionales. Esta globalización que, insistimos, genera problemas reales porque pues hay corporativos. Empezamos sobre esto del crimen corporativo. Hay corporativos como, yo recuerdo ahorita, el Grupo Alsea, que realmente, por ejemplo, si ustedes van a un Starbucks y compran un cafecito, pues van a ver que no hay el pago de impuestos, simplemente se dice que es una donación a una corporación del Grupo Alsea que está ubicada por allá al sur de la Ciudad de México y que realmente tiene franquicias muy importantes como Starbucks, como Chili's, como bueno, un montón, para que decimos nombres, pero ahí están en pantalla muchos de los grandes corporativos en el país que relativamente no pagan impuestos. Pero el tiempo corre rápidamente y vamos a un primer corte comercial y continuamos. Regresamos aquí en pantalla con ustedes, Juan Ramón Jiménez, en su programa del Club de Periodistas, este programa que dirige Celeste Sainz de Miera, a quien le mandamos unos afectuosos, verdaderamente afectuosos saludos
que se recupere porque anda un poquito mala de salud. Pero, en fin, nuestros amigos, creemos que todos nosotros apoyamos muchísimo a Celeste en estos problemas que tenemos continuamente en México, porque es un problema ya del clima que a veces no solamente, aunque a pesar de que tenemos un día muy hermoso el día de hoy, no deja de que continuamente tenemos contaminación, pero ya hablaremos sobre esto en alguna otra ocasión. Ahorita estamos hablándoles del crimen corporativo y comentábamos ahorita en el corte de que dentro de esta estrategia que hay de no pagar impuestos, y les abro un paréntesis muy personal, el que habla estuvo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Coordinación Central de Operación Regional, allá en Martín Mendalde y San Borja, en la Colonia del Valle. Esta coordinación central dependía directamente del secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, y nuestro jefe, Rubén Aguirre Pangbur, doctorado en la Sorbona de París, pues hacíamos lo que podíamos por levantar la recaudación del país. Y no se puede cuando se les permite tanta laxitud a las empresas corporativas, sobre todo cuando sacan los recursos del país. Porque ahorita en este momento álgido, porque es un momento álgido, hay que entenderlo con seriedad, sin pánico, pero es un momento álgido lo que vive México en esta relación muy difícil, multidimensional y multifactorial que tenemos con Estados Unidos. Son dos economías, para mi punto de vista muy particular, son dos economías muy siamesas una con la otra. No se puede separar una sin afectar a la otra. Estados Unidos o Donald Trump no entiende esto, pero eso es lo que estamos viendo en la frontera. En la frontera hay una interdependencia, aunque sea asimétrica, pero es interdependencia lo que hay allá. Entonces estamos viendo problemas reales, una algidez que debería la clase política que a veces decimos, o como dice Celeste, sin clase, porque es una clase política sin clase, lo que tenemos en el país, pues debería suspender elecciones. Estamos en una situación de emergencia y todos esos dineros que se gastan estérilmente, es necesaria la democracia entre los partidos, pero no este tipo de democracia que tenemos, que gastamos como jeques árabes cuando la economía está seca prácticamente, la economía está detenida en un momento real y entonces es el momento del pago de impuestos. Pero decíamos, estos capitales se salen del país fácilmente y no se reinvierten en la actividad productiva, no en la actividad especulativa, sino en la actividad productiva, generar empleos, porque lo que requiere el país ahorita en estos momentos es generación amplia de empleos. Pero no se van a generar los empleos, la clase empresarial no los va a generar si no hay un apoyo realmente del gobierno federal. Y no lo hay, realmente no hay políticas públicas para apoyar a la pequeña, a la micro, ni mucho menos a la gran empresa. Sí, ahorita la industria automotriz está sufriendo gravemente por esto y no hay estrategias para que no se reduzca el mercado del automóvil, sino se amplíe por las economías de escala que tiene esto. Pero bueno, sigamos con nuestro tema de hoy, que es el crimen corporativo. La próxima lámina, por favor. Entonces ahí tenemos el caso de Wall Street, ahí tenemos el gigantesco crimen corporativo, que en este caso viene por el elemento de la Fed. La Fed, tan poderosa que es el Banco Central de los Estados Unidos, llamado coloquialmente la Fed, en la cual pues ella es la que verdaderamente hace el gigantesco crimen corporativo, porque ella hace señoriaje, es decir, es un tributo feudal que todas las monedas del mundo le tienen que pagar a Estados Unidos, que es la moneda número 1 del mundo, para que ellos sí tengan un nivel de vida muy, pues no digamos ahorita ya muy superior, sino simplemente un nivel cómodo de existencia en los Estados Unidos, pero todo el mundo estamos subsidiando al dólar, es decir, estamos pagándole tributo, se llama señoriaje. Entonces, esto es lo que hace la Fed al resto del mundo, es decir, que el mundo se incline frente al imperio prácticamente y pague un tributo al dólar, que es lo que se paga. Entonces, el primer gigantesco fraude corporativo es de la gran Banco Central de los Estados Unidos, la Fed. La que sigue, por favor. Ahí tenemos también los grandes fraudes que hubo, que iniciaron, sobre todo megafraudes o gigafraudes en el lenguaje actual, que iniciaron en 1929.
En 1929 se vino la gran quiebra de la Bolsa de Nueva York, y esto se debió básicamente a que el público, los consumidores, depositaban su dinero inmediatamente en el banco, y el banco sacaba ese dinero y lo ponía a la especulación. Hasta que vino el presidente Roosevelt de nuevo, y me quito el sombrero frente a este gran personaje de los Estados Unidos, el presidente Roosevelt, porque inmediatamente se dio cuenta del problema. El problema era el sector bancario, el sector financiero. Entonces el presidente Roosevelt introduce la ley Glass-Steagall, que era la separación de la banca de la bolsa, es decir, banquero a tu negocio de banca y bolsista a tu negocio de bolsa. Esto se ha llamado la banca especializada, y lo que existe en la mayor parte del mundo, México incluido, es una banca múltiple. Quiere decir que ustedes van a un banco, depositan su dinero inmediatamente se va a los mercados especulativos, porque es donde se gana gran parte de la riqueza de los bancos. Los bancos no pagan más que impuestos sobre la renta, y eso a veces lo eluden o lo evaden. Tenemos grandes escándalos en México, no estamos hablando así porque sí. El caso de HSBC, que fue con las filtraciones que hubo en Suiza, se le llamó los Swiss Leaks, y realmente pues salió toda la clase empresarial mexicana embarrada. Y luego vinieron otros escándalos, los papeles de Panamá, los papeles de Singapur, y en fin, tantos escándalos de no pago de impuestos, de evasión, de sacar dinero en grandes cantidades sin que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera pues no haga nada prácticamente, no puedan hacer nada. Entonces en 29, insistimos para terminar este tema, en 1929 el problema se debió a que la banca era la gran especuladora en la bolsa. Vino el presidente Roosevelt, separó una de otra, y entonces pues prácticamente el banco se dedicó a sus negocios bancarios y la bolsa a sus negocios bursátiles. Esto es lo que deberíamos de copiar de Estados Unidos. En lugar de copiar las cosas malas, deberíamos de copiar este tipo de políticas públicas en donde insisto, el gran presidente FDR o Franklin Delano Roosevelt dijo, pues es momento de que los grandes corporativos tengan que apoyar al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas con créditos baratos y con energéticos baratos. Esa fue la política más clara y más exitosa en Estados Unidos que deberíamos de copiar: créditos bajos y energéticos bajos. No necesitamos armar toda una parafernalia de propuestas y desarrollo, etcétera. Con esos dos factores, tener un crédito bajo y energéticos baratos, cualquier economía del mundo, economía moderna como la nuestra, se desarrolla y crece autónomamente. La próxima, por favor. Entonces ahí tenemos casos escandalosos, verdaderamente, pues son verdaderamente temas que a nosotros nos impactan diariamente. O sea, el hecho es que podríamos llamar claramente usura bancaria, la usura bancaria, que es el diferencial entre las tasas de interés pasivas y las tasas de interés activas. Y para que ustedes me entiendan, cuando van ustedes al banco y depositan su dinero, les estarán pagando cuando mucho 4% anual. Esas son las tasas de interés pasivas. Pero cuando ustedes van al banco y piden un crédito, el banco les está cobrando ahorita aproximadamente 80% anual. Esas son las tasas de interés activas. Entonces la diferencia entre el 80% que le cobra el banco y el 5% que le paga el banco, eso se conoce como usura bancaria. Y el presidente Roosevelt, precisamente, la ley Glass-Steagall, lo que pretendía esta ley era controlar la usura bancaria, es decir, que el diferencial entre tasas activas y las tasas pasivas fuera, en esa época se hablaba de 10% o 10 puntos, es decir, si yo te pago 5%, la tasa máxima que yo te puedo cobrar es de 15%. Ahí controló el presidente Roosevelt la usura bancaria, la avaricia de Wall Street, y la gran economía de Estados Unidos creció como nunca.
O sea, se desarrolló como nunca. Esos son los ejemplos exitosos del manejo de una economía moderna, pero sobre todo cuando se tiene un presidente que tiene ganas de apoyar a su pueblo y no un presidente que se dedica a viajar por todas partes del mundo y que no consolida nada. Entonces, pero esto no es el caso específico de México, esto es casi a nivel global. No hay ahorita, desde entonces, un personaje que haya igualado en actitudes, políticas públicas exitosas, el desarrollo de una gran nación como fue Estados Unidos. Pero amigos, vamos a un segundo corte comercial y continuamos aquí en pantalla. Juan Ramón Jiménez en su programa preferido, Voces del Periodista, de Celeste Sáenz de Miera, del Club de Periodistas, a quienes les mandamos un afectuoso saludo, a nuestros amigos allá en el Club de Periodistas, a nuestros alumnos, exalumnos que hemos tenido en la UNAM por 20 años y que nos han soportado el tratar de que ustedes, de que ellos, de que la sociedad entienda esta problemática, y en fin, a Tere García por esta atención que tenemos en Anunciación TV. Vamos a un corte comercial y continuamos. Continuamos en este programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en sustitución de la siempre insustituible Celeste Sáenz de Miera. Y tocando temas difíciles, álgidos, a veces críticos, pero pues, las políticas públicas así han sido críticas, no han sido de ponerse prácticamente o coloquialmente de tapete, sino pues decir son parte del problema, ustedes son parte del problema y hay que pagar impuestos y hay que controlar, en este caso decíamos la usura bancaria, porque un país con una alta usura, como es el caso de México, el diferencial entre 80 y
y 5%, pues son 75 puntos porcentuales, y con eso quiebran a las familias, a las empresas, la gente se endeuda. Ahora los bancos verdaderamente están desatados. Por 25 pesos que se les deba, te acosan a domicilio, te hablan 20,000 outsourcings. En fin, no es el banco, te están hablando muchas outsourcing, te habla una, al rato la otra, vas y te quejas a la Conducef, y prácticamente la Conducef es simplemente conciliadora, no tiene facultades ejecutivas. La Comisión Nacional Bancaria de Valores igual, no tiene facultades ejecutivas, la única es la Secretaría de Hacienda, y realmente Hacienda pues les da manga ancha a los banqueros, ahora que van a tener sus fastuosas reuniones en Acapulco. Los banqueros pues prácticamente se les permite todo, insisto, la usura, y ahora que acaba de pasar el aniversario de Benito Juárez, siempre los economistas, los críticos, no, porque hay muchos economistas que no lo son, pero los críticos decimos, ¿y qué pasó con el anatocismo juarista? El anatocismo juarista era el que defendía al deudor de los bancos, o deudores simplemente, de que no los persiguieran, de que no los acosaran, de que no, una vez que no tuvieran capacidad de pago, prácticamente el Estado, el gobierno de México, desde la época juarista, defendía que no te cobraran interés sobre interés, es decir, interés compuesto, sino simplemente tu deuda se dividía en 10 partes y te cobraban el interés legal, que todavía existe, el interés legal, que es el 9%. Pero pues para llegar a que el juez te determine que tu crédito, que tu moratoria llegue al 9%, pues tienes que pasar toda una serie de tribulaciones en los tribunales para que el juez al final diga, bueno, aplíquenle la tasa del 9% que existe desde la época juarista. Entonces, esto es muy importante. Rendimos también homenaje a nuestro gran presidente Benito Juárez, y bueno, ese anatocismo hay que rescatarlo. Se detuvo en la época de Ernesto Zedillo, prácticamente está congelado, no está terminado, y bueno, hay que rescatarlo, hay que actualizarlo, hay que modernizarlo con las condiciones actuales. En los Estados Unidos existe la ley de comercio desde 1974, en donde se regula totalmente la usura bancaria. Y este es un tema muy crítico, muy medular, y la sociedad no entiende básicamente, pero es la defensa que hacemos de los consumidores, siguiendo la ruta ahora de la senadora, de la exquisita, para mi punto de vista, senadora Elizabeth Warren, que da las batallas en el Congreso de los Estados Unidos siempre en defensa de los consumidores. En México no tenemos quien defienda a los consumidores. Realmente ese es un problema grave, que la sociedad no tenga un mínimo de conciencia mercantil, comercial y financiera para entender estos temas de los que estamos hablando. Y aquí tenemos este gigantesco fraude bancario, ahorita que hablamos de los banqueros. Y yo le recomiendo mucho Netflix. En esta semana tiene esta película acerca del Banco de Comercio y Crédito Internacional. Este es el gran escándalo de todos los tiempos. El banco más criminal, corporativamente hablando, que se ha tenido en la humanidad. Banco de Crédito y Comercio Internacional, que tenía su matriz en Luxemburgo, y que, imagínense ustedes, aquí en México no estábamos exentos de esto. Bueno, Netflix tiene esta película que se llama El Internacional, malamente traducido al español, que se llama Agente Internacional, con dos excelentes actores, Clive Owen y Naomi Watts. Llevan a uno a una situación verdaderamente de pasmo en esta película, donde la realidad se confunde con la ficción del cine de Hollywood. Pero es una película enormemente bella para aquellos que quieran aprender de temas como estos que les estamos hablando. La revista Time lo puso como el gran fraude de todos los tiempos. Vean ustedes ahí en pantalla, el gran fraude de todos los tiempos. Este Banco de Crédito y Comercio Internacional, para que vean las conexiones, no está muerto el asunto. Cuando el poderoso senador John Kerry, que fue secretario de Estado de Obama, él empezó a investigar el Banco de Crédito y Comercio Internacional porque tenía 3 sucursales muy fuertes, una en Londres, otra en Frankfurt, Alemania, y la otra en Nueva York. La matriz, insistíamos, está en Luxemburgo.
El senador Kerry hizo una investigación muy fuerte sobre este banco, gran lavador de dinero, traficante de armas, de diamantes. Imagínense todo esto. Este banco está involucrado, así si ustedes se meten a fondo en el reporte oficial, no de este profesor, no de este investigador periodístico, sino se van al reporte oficial del Banco de Crédito y Comercio Internacional, el BCCI. Está en la página de los científicos americanos, nada menos que los científicos americanos, todos los premios Nobel que han ganado el premio en Estados Unidos, químicos, físicos, economistas, matemáticos, etcétera, tienen una organización que se llama FAS, Federation of American Scientists. En el FAS, ahí ustedes encuentran el detalle del BCCI. Y en el BCCI, el procurador en aquel entonces de Nueva York, Rudolph Giuliani, ahora elemento del presidente Donald Trump, y que Rudolph Giuliani le tocó también, así como por pura casualidad, estar en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York del 2001, y le estallan todos los escándalos corporativos, los mayores escándalos corporativos que ha habido en Estados Unidos, Enron, WorldCom, Disney, en fin, todas las grandes corporativos fueron afectados por este cauda de fraudes contables financieros, esa contabilidad creativa, entre comillas, de Enron. En fin, todo esto, ahorita les platicaré si el tiempo nos da, pero el BCCI, insistíamos, fue perseguido por John Kerry, que dejó de ser ahora el secretario de Estado de Barack Obama, y el procurador Rudolph Giuliani, que ahora es parte de el equipo de Donald Trump. Y Rudolph Giuliani vino a México invitado pues nada menos con el personaje más, pues podríamos decir, más limpio, entre comillas, se llama Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés Manuel López Obrador lo invitó a venir a México. Y bueno, pues ustedes se preguntarán de por qué ahora que estuvo recientemente en Nueva York, pues le dijeron ahí que qué pasó con ese asunto de Giuliani cuando lo trajiste acá, y Giuliani es el que más persigue mexicanos en Nueva York. Entonces ahí son temas que tienen su impacto ahorita todavía entre Barack Obama y Donald Trump, entre Rudolph Giuliani y John Kerry. Y decíamos, John Kerry dijo, no está cerrado el caso no está cerrado. En México el representante del BCCI pues era nada menos que Carlos Cabal Peniche en México, Banca Unión en aquel momento, y en fin, pues vean ustedes los niveles que tiene la clase política mexicana, los empresarios mexicanos. El socio era Khalid bin Mahfouz, que era entonces el director del BCCI, y el cuñado de Khalid bin Mahfouz, un saudita, era otro saudita, su cuñado, se llamaba Osama Bin Laden. Entonces vean estos niveles, métanse al internet, hagan investigación como lo hemos hecho, y métanse al que está considerado el mayor escándalo, el mayor fraude financiero de todos los tiempos, el Banco de Comercio y Crédito Internacional. Y sobre todo vean esta película para que ustedes se nutran de información actualizada. Esto no ha muerto, esto sigue vivo porque, insistimos, el senador lo dejó abierto, el senador Kerry dijo todavía no muere, todavía hay muchos lados oscuros de todo esto que nos refleja el fraude más grande de todos los tiempos. La próxima, por favor. Y bueno, ahí tenemos otro gigantesco fraude. Ahorita hablaremos después de ir a este pequeño corte comercial, pero este gigantesco fraude también. Por eso insistimos y vamos en la ruta del juez federal Mark Wolf, que no se les olvide, Mark Wolf está planteando ya una corte penal internacional para los grandes crímenes corporativos. Entonces el hecho es que aquí en México le tenemos que dar seguimiento, sobre todo en las facultades de contaduría, administración, finanzas, economía, ciencias políticas, derecho y hasta filosofía, porque todo esto debemos de plantearlo a nivel primero académico, universitario, pero luego que pase, que se filtre a los medios, a los periodistas que hacen este tipo de investigaciones, y luego se filtre a la sociedad, porque la sociedad tiene que estar despierta, tiene que estar abierta a escuchar, a entender qué es lo que está pasando en los sectores bancario, financiero, que es lo que nos afecta a nosotros prácticamente en el bolsillo todos los días.
Y el sector público, que debería, como lo hicimos en la época que nos tocó estar en la Secretaría de Hacienda, pues prácticamente hacer que todo el mundo pagara sus impuestos, que nadie los evadiera, porque es necesario que todo el mundo, y sobre todo los grandes corporativos, paguen sus impuestos para que existan políticas públicas adecuadas y no andar viviendo prácticamente de préstamos en el exterior. Y precisamente el BCCI, el punto medular de por qué existía el Banco de Crédito y Comercio Internacional, era porque querían que los países se endeudaran más y más y más para controlar la deuda. El problema es siempre el control de la deuda. Y Banca Rothschild, que es la que se ha dedicado más a esto, existe en México desde 1810. Ahora está en la Torre Omega de Campos Elíseos 345, Banca Rothschild, y los Rothschild son los hombres más poderosos del mundo, Acaba de morir el otro ícono, David Rockefeller. Realmente dedicaremos un programa a David Rockefeller, pero pues esto nos da idea de que realmente esto existe. Banca Rothschild controla aproximadamente el 40% de la deuda externa de México. Ahora es deuda interna y externa, es muy difícil diferenciar entre una y otra, pero el hecho es que el negocio es controlar la deuda de los países. Vamos a un tercer corte comercial y continuamos con Ramón Jiménez en pantalla en su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Continuamos con ustedes, Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que conduce, que ejecuta magistralmente nuestra queridísima amiga Celeste Sainz de Miera, y también agradeciendo a Tere García por
estar aquí en su programa Anunciación TV. Y amigos, estamos hablando sobre crimen corporativo. Esto es todo lo más álgido y lo más peligroso que tenemos en el mundo moderno, lo que nos dedicamos a seguirlo. Sabemos la cantidad de intereses que hay alrededor de esto. Comentábamos ahorita tras pantalla a Alberto Balleres. Alberto Balleres, barcelonete, viene de esa región antiquísima de Barcelona, Italia y Suiza, esa colonia que tiene control la isla de Malta, donde se mueven intereses alrededor ahora del Vaticano. Y Alberto Balleres llega sin un quinto al país, prácticamente, su historia así es. Se hace dueño de Peñoles allá en Torreón, contamina las aguas con arsénico, los niños nacen con problemas cerebrales, nunca se le ha tocado ese tema. Es dueño de Palacio de Hierro, es dueño también del ITAM, donde están saliendo todos los actuales secretarios de Hacienda. En fin, es un personaje, el segundo hombre ya más rico, con el quinto yate más lujoso del mundo, el Mayan Queen. Imagínense, llega a todos los lados del mundo, a Monte Carlo sobre todo, y ese yate con bandera mexicana pues llama mucho la atención. Pero en fin, vamos continuando con nuestras láminas, hablando sobre esto del crimen corporativo. Y aquí tenemos Enron, este otro gigantesco fraude corporativo que generó la llamada contabilidad creativa, es decir, creativa entre comillas, en donde se evaden. Por ejemplo, nosotros que nos hemos dedicado a esto, existe el EBITDA, que es los impuestos antes de ICR, en donde se evade prácticamente el pago de impuestos. El EBITDA es una forma que desarrolló Enron para no pagar impuestos. Vean la enorme caída que tiene Enron, aquí en pantalla la pueden ver. ¿Y por qué fue la mayor transferencia de riqueza? Empieza la mayor transferencia de riqueza del mundo con Enron. Pero antes teníamos el Long Term Capital Management, que es importante ver la lámina anterior, en donde estaban dos premios Nobel de Economía, que eran los que manejaban este que se llama en términos de financieros un hedge fund, y quebró prácticamente en Rusia. Quebró en Rusia cuando Putin de repente dijo, párenle y no permitiremos que nos saqueen. Y de verdad lo hizo Putin, paró a Long Term Capital Management, se vino la gran crisis de el fondo número 1 que tenía a los estudiantes más aplicados de todas las grandes universidades privadas de Estados Unidos. Entonces quebró este fondo, lo vino al rescate Bill Clinton, el presidente Clinton vino al rescate, fueron $100 mil millones que se perdieron prácticamente en Rusia, porque Rusia los detuvo, insisto, Putin los detuvo, y pues un temazo que si viene ahora de nuevo Daniel Stulin a México, al Club de Periodistas, pues le vamos a preguntar sobre Long Term Capital Management, que es un verdadero temazo para los investigadores de esto. Claro, viene ahora otro personaje de primer nivel, Terry Meyssan, el director de Red Voltaire, que Red Voltaire tiene su base en Francia, y precisamente que les habla, pues hizo un articulazo sobre don Carlos Slim, lo respetamos mucho, pero le llamé a ese artículo Mr. Monopoly, y bueno, pues eso fue parte del Premio Nacional de Periodismo que nos dieron en el Club de Periodistas. Está desde aquel entonces, lo pueden ver en Red Voltaire, mi artículo sobre don Carlos Slim, y pues como nadie sabía quién era Carlos Slim, pues tuve hasta 90,000 visitas en ese artículo que publicó Red Voltaire, y que nos hizo una invitación, Terry Meyssan, a que fuéramos a Bruselas a conocernos. Estuvimos allá en una reunión internacional que se llamaba el Eje por la Paz, Axis for Peace,
En fin, fue una experiencia muy agradable de haber estado en Bruselas, ahí con Terry Meyssan, con toda la gente internacional de todos los continentes dedicados a temas económicos financieros. Y en fin, fue una cosa que agradeceremos si tenemos la oportunidad de hablar de nuevo con Terry Meyssan, que viene ahora a México a este evento magno que hace el Club de Periodistas. Y bueno, estábamos hablando de Enron, la próxima lámina, el tiempo se nos va rápidamente. Y teníamos pues el caso de Enron, es decir, la contabilidad creativa, estábamos hablando de la vida, estábamos hablando de los Special Purpose Enterprises, las SPS, estábamos hablando de todo lo que generó Enron, cosas positivas y negativas, pero Enron generó los derivados del cambio climático. Hasta la fecha nadie los entiende. Tratamos de hacer esto en México, pero poca gente entiende todo esto. Entonces estamos viendo aquí en pantalla cómo se mueven los mercados. De una manera vertiginosa, es como si tuviera la alta presión alguien, pero esta es la forma de estar observando realmente los mercados financieros, que insistimos, es un tema árido muchas veces para las grandes masas, pero las grandes masas deben entenderlo. Inclusive cuando estábamos en Nueva York, estábamos nosotros en un examen en la bolsa directamente y no sabíamos qué hacer. ¿Y saben qué pasó? Que un personaje, el que se dedicaba a limpiar zapatos, nos dijo: oigan, yo todos los días leo el Wall Street Journal, yo les recomiendo a ustedes, nos dijo el personaje, yo les recomiendo a ustedes que hagan esto, porque nos escuchó hablando del tema financiero. ¡Wow! Nos quedamos nosotros así cuadrados, que alguien de la calle entendiera perfectamente el periódico Wall Street Journal. ¿Por qué? Porque toda la gente, los ejecutivos del World Trade Center en aquel entonces, pues dejaban el periódico ahí y este personaje lo recogía y se ponía a leerlo. Qué bueno que existiera en México una cultura masiva para entender este tipo de situaciones que estamos nosotros planteándoles a ustedes. La que sigue, por favor. Vean ustedes la complejidad. Dicen, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es esto? Que tiene uno que ver en pantalla el movimiento del oro, el movimiento del petróleo. El petróleo está cayendo ahorita a una velocidad increíble. El día de ayer, precisamente que fue un martes negro, el petróleo cae, y cuando el petróleo cae, pues caen los ingresos en México. Por eso insistimos, México debería tener ya una política de emergencia nacional donde todos los cerebros del país, positivos, todos los cerebros del país, fueran llamados por la Presidencia de la República para aportar ideas de cómo soportar esta situación que ya la estamos viviendo y que es necesario hacerlo. Lo que pasa es que son todos los cuates del señor presidente, todos los amiguitos, amiguitas, etcétera, de los políticos que no permiten que estas ideas personales y de grupo, grupales, académicas, lleguen directamente a quienes deben hacer las políticas públicas. El Congreso, pues sabemos en México que está dormido, no hace nada más que entretenernos, pero el hecho es que el Poder Ejecutivo es el que ejecuta, y hay que ejecutar. Estos son unas pantallas de lo que sucede en los mercados financieros internacionales, bastante complejas, que hay que verlas todas y entenderlas prácticamente. La que sigue, por favor. Veamos estos casos donde ha habido, cómo debemos entender, cómo abre la bolsa, cómo cierra, por ejemplo, la bolsa en Estados Unidos y cómo abre inmediatamente en Tokio. Son mercados dinámicos. La gente que se tiene que dedicar a esto tiene que dedicarle prácticamente pues, la mitad del día al análisis de esto, estarle dando seguimiento. Pueden generar infartos, puede generar falta de dormir. Hay que aprender a dormir en el suelo con sleeping bags a la gente que se dedica a esto, pero darle seguimiento a la velocidad de los mercados financieros que se mueven, pero verdaderamente muy dinámicos. La que sigue, por favor. Tenemos aquí el caso de estas caídas brutales de los subprimes en aquel entonces. Vean cómo estaban detenidos aquí. Vean esta gráfica a su derecha que es expresada por también un gran economista de los Estados Unidos, Lyndon LaRouche, no muy apreciado en los círculos académicos, pero él dice, mientras la gráfica abajo ustedes están viendo cómo está cayendo el Producto Interno Bruto, hacia arriba cómo se está lanzando la especulación, los indicadores monetarios, y el diferencial entre PIB y especulación es prácticamente lo que el premio Nobel de Economía James Tobin dijo: hay que grabar esto, y se conoce como el Tobin Tax. Y en México deberíamos nosotros poner como
política pública, el Tobin Tax, quiere decir gravar a la especulación y no solamente a la financiera, porque ahora que viene el cambio de horario, recordemos que los banqueros son los grandes ganadores en el cambio de horario. ¿Por qué? Porque siempre quieren ganar en la última hora de la negociación con Wall Street allá en Nueva York, y eso pues tienen sus grandes utilidades, porque sabiendo cómo cierra Telmex, que pesa un 30% en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, pues se puede especular en esa hora. Esa hora es la que la Secretaría de Hacienda debería de grabar enormemente, en cascada inclusive, para que no hubiera esa enorme especulación. No hablemos de la especulación urbana, que prácticamente está desatada en la gran Ciudad de México, y que por todos lados está generando problemas de abasto, de criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto es parte de lo que hemos comentado con ustedes. Creo que tenemos otra lámina por acá. Vean ustedes todo lo que está sucediendo en los mercados financieros. Ahí el toro, el famoso toro, el bull de Wall Street, aquí, cómo lo estamos viviendo ahorita los mercados están activos, en fin, estamos viendo toda esta parafernalia, porque es una parafernalia de los mercados financieros que hay que seguirle, hay que darle, traer en los celulares al menos la información financiera básica, la que genera Wall Street o el periódico Reforma aquí o el Financiero, para estar enterados, o sea, los grandes movimientos que se están dando en el país. En fin, amigos, esta es una temática. Aquí tenemos finalmente a David Rockefeller, que acaba de morir. Y dice, pues las personas se entregan fácilmente en manos de nosotros y nosotros pues hacemos lo que ellos podemos hacer, ¿no? Voltaire, esta famosa frase de Voltaire, y ahora que viene Red Voltaire a México, pues no se pierdan a Red Voltaire. Voltaire dice que las gentes que hacen todo por dinero terminan haciéndolo pues prácticamente todo por dinero. Y finalmente ahí tenemos a Mark Ruich, que también ya murió. Era el hombre del petróleo, el hombre que supo moverse muy bien en los mercados financieros. Hemos dedicado un programa a él. Y finalmente, acá a su extrema, a la derecha, ponemos nosotros, hay que grabar a los ricos, tax the rich. Y nosotros pretendemos esa política de Roosevelt, precisamente de grabar a la riqueza, pero la riqueza extrema. Esa es la que hay que grabar, la riqueza extrema. El resto hay que dejarlos para que sigan produciendo y reinvirtiendo en el país. El tiempo se nos acabó, amigos, desafortunadamente. Les agradecemos de una manera muy extensiva el que hayan estado aquí en pantalla con nosotros, Juan Ramón Jiménez, en sustitución de la insustituible Celeste Sáenz de Miera, en este programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, y agradeciendo también, como siempre, a Tere García, a su personal, a nuestros amigos aquí tras pantalla, el apoyo que nos dan. Gracias y nos veremos próximamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que sean aprobadas sus políticas que consideramos la mayor parte equivocadas. México está sufriendo verdaderamente muy duro este enfoque, nuevo enfoque que está teniendo el presidente de los Estados Unidos, un enfoque básicamente contra México. Hay problemas, acabamos de regresar de la frontera norte, hay problemas en la frontera norte, la sociedad está inquieta, las fronteras están inquietas. Entonces, amigos, por eso es que dedicamos este programa a analizar un poco el tema que el juez federal, para que se entienda en Estados Unidos, un juez federal tiene mucho poder en los Estados Unidos, a diferencia de México. Un juez federal puede tumbar a un presidente de los Estados Unidos. El juez federal Mark Wolf está hablando de crimen corporativo. Es un prestigiado juez federal basado en la ciudad de Boston, y él está hablando ya de una corte penal internacional, pero para corporaciones. La Corte Penal Internacional que existe se encuentra en La Haya y es para individuos,
pero no hay una Corte Penal Internacional para corporaciones y él está proponiendo que sea en Costa Rica que se inicie un Tribunal Penal Internacional sobre estos temas. Entonces vamos a platicarles un poco sobre el tema del llamado crimen corporativo. Este crimen que, como lo ven en pantalla, así se están moviendo los mercados de una manera muy volátil, muy rápida. Hay que entenderlos. Pretendemos en otro programa dedicarnos a analizar tanto el mercado bursátil como el mercado de mercaderías o de commodities, como se le dice también en el lenguaje financiero, y posteriormente el mercado de divisas, que es otro mercado todavía más peligroso y más volátil, que acá en México nosotros pues vamos a las casas de cambio, a los bancos y compramos dólares a mercado spot, pero no entendemos cómo funcionan a futuros o mucho menos cómo funcionan las opciones. Pretenderemos en futuros programas darles una introducción, una guía básica a estos mercados financieros porque el mundo se está empezando a complicar. Desde nuestro ángulo de vista, este ha sido por mucho tiempo un analista crítico de los mercados financieros, el que habla aquí, y pues vamos a tratar de entender rápidamente. El tiempo en la televisión corre muy rápido, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa en los mercados financieros. Entonces veamos la primera lámina. La primera lámina tenemos ahí a dos personajes muy visibles en México. Por un lado, la bellísima María Asunción, muy inteligente, verdaderamente una mujer muy inteligente. A14, que se conoce a María Asunción Aramburu Zavala, el apellido es muy largo, pero se le llama A14. Pues A14 es la mujer más rica en este momento en el país. Y el señor pues, Bayeres pues, también es uno de los personajes, también el segundo hombre más rico del país. Entonces esto viene porque básicamente el primer elemento del llamado crimen corporativo se basa en la evasión y la elusión de impuestos. Una cosa es evadir, o sea, no pagar totalmente los impuestos, y la otra es eludir, es decir, pagar un porcentaje nada más de lo que se debe de pagar. Entonces, estos dos personajes y todo lo que es el grupo de élite de la clase corporativa en México, pues prácticamente no pagan impuestos, pagan un porcentaje muy bajo de impuestos porque precisamente eluden, no evaden, eluden el pago de impuestos mediante acciones colaterales, es decir, tienen subsidios fiscales, créditos fiscales, se les permite pagar en abonos, en fin, toda una serie de elementos que nos generan ya un crimen corporativo. Recordemos ahora mismo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha mostrado su declaración de impuestos. Se ha filtrado en el internet algo de su declaración de impuestos, pero no los ha puesto a la luz pública, y esto genera una inquietud porque si bien por ley no está obligado a presentar sus declaraciones de impuestos, era ya una tradición que cualquiera que llegase a la presidencia de los Estados Unidos debería demostrar su declaración de impuestos. ¿Y por qué? Pues porque el señor se ha hablado de que es un empresario exitoso, no dudamos que lo sea, pero en la terminología bursátil hay ya pequeños cracks, hay pequeñas rajaduras en el techo de Wall Street. El día de ayer precisamente el índice de las 200 acciones más populares, más poderosas en Wall Street, el índice Russell, cayó 2.74. Entonces, para que ustedes entiendan este lenguaje de los mercados financieros, cuando se cae abajo de 2.5 ya significa crack, o sea, ruido que puede generar pánico bursátil, y un pánico bursátil puede llevar a situaciones inesperadas como una verdaderamente depresión, un crash. En fin, no es para menos dejar de ver estos procesos que está teniendo Wall Street. Y el Dow Jones, el índice más popular de todos los tiempos, pues bajó 1.5, pero ese es el índice de las gigantescas, de las megacorporaciones. Entonces, ¿qué significa esto en términos muy para las clases populares, las clases medias de este país que no tienen mucha cultura financiera? Significa ojo, porque puede venir algo inesperado, hay volatilidad en el ambiente.
y se debe básicamente, según los primeros reportes que estamos recibiendo, que estamos viendo en los medios masivos, se debe básicamente al problema que está teniendo el Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Este programa que dirige, que coordina, ejecuta magistralmente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, y aquí momentáneamente en pantalla Juan Ramón Jiménez. Y amigos, pues estamos entrando en la primavera. Felicidades a todos nosotros que tenemos la dicha de estar pues recibiendo este buen clima que tiene la enorme Ciudad de México, y me imagino que todo el país está ahorita con este buen clima. Pero el clima que hay ahorita en los mercados financieros está algo nebuloso y presagia tormentas peligrosas, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo capitalista realmente, inclusive la misma China, que se sienten afectados por estos movimientos, por esta volatilidad del clima financiero. El día de ayer fue un martes negro en Wall Street. Empezamos a escuchar ruidos en la azotea, cracks, como se dice